la oportunidad. Y por supuesto quiero felicitar, soy muy breve, a Fernando Francés por haber trabajado y conseguido este logro, que confirma el magnífico trabajo del Centro de Málaga, viene haciendo desde su creación, su comienzo allá en el mes de febrero del año 2003, ¿no? Esta exposición, esta presencia de Málaga aquí, es la demostración de ese buen trabajo. Fernando decía hace unos minutos, y ahora seguro, que es la expresión más difícil, de más trabajo, de más costo, de más presupuesto, ¿no? Y tener aquí, pues, a padre, Buenos días, gracias por venir. Me encantaría que este público estuviera en el resto de las exposiciones, pero es evidente que el nivel de popularidad y de influencia de Mark Ryden traspasa los límites más frecuentes de los artistas con los que venimos trabajando, por muy importantes que puedan llegar a ser. Efectivamente, como decía el alcalde, estamos ante la exposición, ante el proyecto de exposición, quizá uno de los más complejos que hemos realizado hasta en toda la historia del CAC, más difícil logísticamente. La procedencia de las obras, el máximo de puntos de procedencia son 3 obras de un destino, y eso hace muy complejo tanto los seguros como los transportes, como la fotografía, como las gestiones con los coleccionistas. Hay que tener en cuenta que más del 90% proceden de colecciones privadas americanas. Los préstamos en Estados Unidos son mucho más complejos que en Europa. Los mayores coleccionistas europeos confían en las instituciones museísticas internacionales. Ese tipo de precauciones en Estados Unidos es mucho más exagerado. Allí es casi imposible hablar personalmente con un coleccionista, solamente puedes hablar con los bufetes de abogados, y ellos no hablan si antes no te firmas un contrato con ellos, y no firman el contrato si antes no pagas el coste del contrato. Esa es una singularidad, digamos, del coleccionismo americano, quizá de la cultura americana, y por tanto eso nos ha supuesto un esfuerzo increíble, muy exagerado para un pequeño museo con un equipo tan corto como el nuestro. En este capítulo tengo que decir que si siempre el proyecto del CAC es un proyecto de entrega personal del equipo del CAC, en todas las exposiciones, en esta aún podrán suponer que ese esfuerzo ha traspasado las horas normales de trabajo, los fines de semana, incluso las vacaciones, en algún caso los viajes de novios de alguna persona del equipo llamando por teléfono con algún coleccionista de Mark Ryden, o incluso en el día de la boda. En este capítulo quiero hacer una advertencia personal a Alicia Gutiérrez Mármol, que anda por allí, que cuando se estaba casando estaba llamando entre fotografía y fotografía a las galerías americanas. Les da la medida de la entrega que se requiere personal para este tipo de proyectos. Dicho todo esto, que no lo han oído decir nunca antes en una rueda de prensa, pero que hoy creo que vale la pena, porque la gente llega de 55 obras instaladas en las paredes de un museo o en una vitrina, y es prácticamente imposible que nadie, ni siquiera los especialistas, puedan llegar a suponer lo que hay detrás de eso. ¿Por qué ha sido tan complicado juntar 55 obras de Mark Ryden, que estamos ante la exposición más voluminosa de la obra de Mark, la más, yo me atrevo a decir, porque a veces es como cuando esta semana en Facebook decían los
votantes de opinión de Facebook que tenían la máxima satisfacción al votar al Margalef de todos los museos de España. Pues en esta ocasión hay que decir que la satisfacción es plena, es decir, que probablemente esta sea la mejor exposición que se ha montado nunca de la obra de Margalef, la más importante. Y luego podríamos hacer las continuaciones si alguien tiene otra propuesta de exposición, ¿no? Pero hacer una retrospectiva de más de 20 años de Margalef con la dispersión de su obra y tratando de que todas y cada una de las preocupaciones de pensamiento, estéticas, de emoción, de sentimientos que hay ocultas en las obras de Margalef, tratar de que no se nos escape ninguna de esas referencias iconográficas, de esas simbologías en una sola exposición, y creemos que no se nos ha escapado ninguna. Bueno, pues era un rito, o sea, era un reto bastante complejo y complicado. ¿Quién es Margalef? ¿Por qué Margalef levanta las pasiones que levanta? ¿Qué diferencia hay entre Margalef y otros pintores de su momento? Bueno, el alcalde hablaba de Margalef como el padre del surrealismo pop. Yo diría que Margalef es el padre de la transgresión desde la pintura en el surrealismo. La transgresión no está tanto en el surrealismo del siglo XX, cuando los artistas trataban de oponerse al pensamiento, ¿no? El surrealismo más complejo es el que tiene el pensamiento como presente. La importancia del pensamiento y de la reflexión en la obra de Margalef no es fruto de la casualidad, no es fruto del automatismo, es fruto y consecuencia de evolucionar y tratar de reflexionar sobre aspectos que están ocultos muchas veces en el subconsciente y que únicamente un trabajo sistemático de introspección, de reflexión sobre el subconsciente le puede dejar aflorar en una obra. Es por ello que hay muchos aspectos que se repiten, muchas iconografías que se repiten sistemáticamente en toda su obra. Hay claves ocultas de su propia vida, hay claves ocultas de su pensamiento, de sus ideas, de la opinión que él tiene sobre el mundo, de las metáforas, quizás el gran artista de las metáforas, y de las figuras literarias en general. Hay una idea clave o dos ideas claves ocultas en la producción artística de Margalef. Una es el concepto de la belleza. Probablemente ese conjunto de niñas o de jóvenes o de adolescentes, no sabemos muy bien porque son seres un poco andrógenos, a veces sin sexo, o sea que esas figuras realmente son la representación del espíritu. Y eso, ahí estamos traspasando los límites de la conciencia. Y él utiliza esas fronteras, de esas pequeñas barreras que abren los límites de la conciencia para profundizar en aspectos que son mucho más privativos. Él lo que está hablando es de su propia vida. Cuando habla de su propia vida, cada uno de los elementos que aparecen, cada uno de los símbolos, cada una de las referencias, lo que está haciendo es descubrirse, de alguna manera desnudarse. Probablemente la apariencia, incluso estética, de Margalef, su forma de presentarse a las cámaras antes, esa pose permanente, sea la del pintor después de pintar. Pero el pintor, cuando está en el estudio, se está permanentemente desnudando porque está permitiendo que los espectadores entren a través de esas puertas en su subconsciente. Y eso es una fórmula que no estamos habituados a verlo en el arte contemporáneo. Ese concepto de recuperar, digamos, los equilibrios en la belleza parece que es una cuestión absolutamente romántica, un aspecto del XIX. Él está
fascinado por el siglo XIX. Pero, ojo, no solo por la estética lo que puede ocultar son aspectos filosóficos mucho más profundos. La exposición se llama El título de las maravillas. Y cuando, supongo que todos habéis ya tenido ocasión de ver los cuadros, sobre todo el cuadro de la entrada, pero bueno, cada uno de esos mantos que ocultan, abiertos como una ventana, que ocultan todas sus preocupaciones conceptuales y estéticas e iconográficas, esas son las cámaras de maravillas. Son aquellas antiguas colecciones o son aquellos orígenes de los coleccionistas cuando acumulaban sin criterio científico lo mismo objetos de porcelana o de cerámica que objetos de etnografía o vestidos, ropas o obras de arte. Pero no las presentaban en sus casas con un orden, digamos, del coleccionista contemporáneo. Las presentaban juntas, creando interrelaciones entre los objetos absolutamente disparatadas, surrealistas. Y eso nos lleva al segundo gran tema de su obra. El segundo gran tema, después del de la belleza y de la llegada a la belleza a través de las puertas que se abren en su subconsciente, es el del amor. No es baladí las referencias que en su obra hay a Marion Page, su mujer, una excelente pintora, una pintora que conmueve, para los que no conocen su obra, tanto como el propio Mark Ryden. No es baladí la presencia entre los dos como una imagen que a él le gusta desarrollar, explotar, no solamente cuando hay una cámara o un periodista, sino incluso en la vida privada. O sea, en una cena de amigos ellos se sientan juntos. Imaginaros si esto fuera en Navarra o en el País Vasco, sería difícil montar una cena con ellos. Ese concepto del amor no solamente lo lleva en la pequeña, no solo está presente en su obra en la corta distancia, no es baladí la dedicatoria de la mayoría de sus catálogos a su mujer. Ahí se ocultan claves para la lectura de su obra. Y no es baladí la referencia a la naturaleza en su obra, a la madre tierra, al cenáculo como el elemento que destapa y en el que se están ocultas aspectos paranormales o extranormales o al margen de la conciencia, para poder llegar a lo que verdaderamente importa, que es la fuerza, el equilibrio, la seguridad en el medio natural. Ellos mismos se acaban de ir a Portland a vivir a un lugar absolutamente donde la naturaleza tiene una presencia brillante. Y cuando él pinta un cuadro como El árbol de la vida, está abajo según entra en la sala a la derecha, yo creo que en algunos de estos cuadros están realmente ocultos todas esas claves a las que he ido aludiendo. Están el yin y el yang, lo positivo y lo negativo, lo surreal y lo real, lo evidente y lo no tan evidente, presentes en ese cuadro. En todo ello está también presente el peso y la presencia del humano en este planeta. ¿Cómo nosotros estamos jugando en este planeta? Esto es un juego, y si os dais cuenta aparecen muchas veces discursos muy elementales, muy infantiles, muy aparentemente ingenuos, para hacernos replantearnos cosas que quizás no lo sean tanto. En ese sentido, yo creo que Mark Ryden es uno de los grandes artistas del siglo XX, no de la actualidad, no del surrealismo, no del pop, no del surrealismo. Quizás no hay adjetivos o clasificaciones que puedan encerrar a un artista tan complejo que tiene a la música o a los movimientos underground entre sus yacimientos. No hay forma de poder encasillar a un artista tan complejo. Y cuando un artista es tan complejo, pues forma parte de la historia. Están ustedes ante una leyenda bastante joven. Muchas gracias. No idea what Fernando just said.
Fernando, pero sabe que está de acuerdo con todo lo que ha dicho. He just ended by saying that I'm also proud to have a living legend, a young living legend with us today. Okay. Well, I guess I'll just kind of tell the story how the show came about. First of all, it's a true honor to be here. A lot of people kind of say that automatically, but for me, it just truly is deeply an honor to be in this beautiful museum, in this beautiful city, and I'm just so proud and happy walking around the show and seeing my art and all those beautiful walls. It's just truly an honor. I appreciate being here. Primero que dice que básicamente lo que va a contar un poco la historia de cómo se fraguó esta exposición, pero sin olvidar decir que para él es un gran honor estar aquí. Es una frase que se repite más a menudo en estas exposiciones, pero para él es auténtico. Es auténticamente un para honor. los demás también. And for us too, it's a huge honor, and it's true. We always say that, right? But in this case, it's very special. Es un gran honor estar aquí en la ciudad, en el museo, en este bello museo, dice esta bella ciudad, y de haber visto la exposición con su obra, como incide luego en esas bellas paredes de este gran museo. Está auténticamente feliz de estar aquí. I'm sure maybe Fernando went into some of the difficult logistics in putting the show together. That's right. It was quite a challenge to gather all these pieces, and I really want to thank Alicia back there and Emma for working so hard all year long, so many emails, connecting with so many people, such challenges to gather all this work. There's 55 pieces from 30-odd collectors from countries all over the world, and it was quite a challenge. And that was the original plan for this exhibition, was to do something really comprehensive, a really big show that would encompass a long period of time with a long range of work. And that was our first goal. How often I should pause for you to translate. Dice Mark que seguramente Fernando hablaría de los retos logísticos para montar la exposición que lo hizo. Efectivamente, la situación fue muy difícil, muy compleja. Quiere especialmente agradecer a Alicia, a Emma, por todos sus esfuerzos a lo largo de un año, contactos, muchos correos electrónicos con los coleccionistas. Todo esto ha supuesto un reto tremendo, teniendo en cuenta que estamos hablando de 55 obras que provienen de más de 30 coleccionistas de diversos países del mundo. Efectivamente, la idea, el planteamiento inicial de la exposición era hacer un montaje que abarcara un largo periodo de tiempo, con una representación activa de todas las obras, de diferentes obras de Mark. It had been 10 years since my last retrospective, which was at the Frye Museum in Seattle, Washington, and it later traveled to the Pasadena Museum of Contemporary Art. That was 10 years ago, and so it seemed like it was really time for a new comprehensive retrospective. And Paul Kasman, my gallerist in New York, we were just beginning to discuss more seriously about trying to put something together when Paul connected with Fernando. Ya hacía 10 años de su última retrospectiva en el Frye Museum de Seattle, en el estado de Washington, que posteriormente viajó al Museo de Arte Contemporáneo de Pasadena, y precisamente ya que habían pasado esos 10 años, estaba hablando con su galerista Paul Kasman de Nueva York, hablando de la posibilidad de montar algo nuevo, y a raíz de ello Paul Kasman se puso en contacto con Fernando. Pues eso le ha dicho. Nosotros contactamos con Paul y coincidió. No, yeah, so actually I understood from what you said that Paul Kasman contacted Fernando, and actually it was the reverse. It was right at that time. Yeah, it was right at that time that Fernando connected, and this coincidence that you've been speaking about this. And
there's been a lot of wonderful synchronicities with the whole exhibition. Y dice que además de esta coincidencia feliz, ha habido muchos otros sincronismos, digamos, de coincidencias a lo largo. Sí, sí. It's only been 1 year ago that we first met in New York. It was on the way to Miami Basel, or from Miami Basel. And we had a lunch together, and we immediately had a connection. And we saw pictures of the museum, and I really admired Fernando's intelligence combined with a good heart. And I knew we could do a good show together. Y fue justo 1 año, dice Mark, que conoció a Fernando en Nueva York, de camino a o de vuelta de Miami Bass. Enseguida, a lo largo de un almuerzo, estableció el contacto. Inmediatamente Mark dice que sentó una conexión, un buen feeling con Fernando. Fernando le había traído fotos del museo, que le encantó. Y además enseguida dice Mark que sintió, no solamente admiró la inteligencia de Fernando, pero también su buen corazón, y supo enseguida que iban a poder montar algo realmente fantástico. Fernando was up to the challenge of a large show, a pretty comprehensive show, and had a beautiful space for it. So that's where we started. Y como dice que Fernando sí aceptó y estaba también dispuesto a enfrentarse a ese gran reto de una gran exposición y que tenía, Fernando ofrecía estos paneles tan bellos, este museo tan bello, pues estaba dispuesto a hacerlo. We wanted to cover a full range of work from my very beginnings to most recent work. I've been actually numbering my paintings since my very first solo show. I have a fascination with numbers and a love of mathematics. And I'm up to painting 119 right now. And that's the list we started from. You started from number, That's the first list. The list of paintings we started to look at. And then Fernando went through and picked out what he thought would be good for the exhibition, with Paul and myself. Sí, Decided dice. which were the important pieces and cover the whole scope. Desde un principio estaba claro que quería cubrir un gran abanico, un gran espectro del trabajo de Mark. Y él dice que empezó a pintar, numera sus obras, tiene, como dice, una gran fascinación y amor por las matemáticas. Y entonces ahora mismo está realizando su obra al 119, por lo tanto esto fue las obras desde el 1 al 119 o anterior, que le dijo a Fernando que podía elegir entre ellos. Luego los tres trabajaron juntos, Fernando, Mark y el galerista Paul Kramer, para al final hacer la selección. So to put it in perspective, as I mentioned, I'm on painting 119. We narrowed it down to a list of 60 pieces that we wanted to include, and we managed to get 55 of those 60 pieces, which is very impressive. Sí, al final de las obras de 1 al 119 que está haciendo ahora, lograron acordar, poner de acuerdo para 60 obras, de los cuales han logrado traer 55, que según Mark es realmente un hito haberlo logrado. Yeah, amazing. In just 1 year's time, from just an idea to show downstairs. Dice que es extraordinario que en solo 1 año han logrado esa idea inicial, realizar y plasmar esa exposición que tenéis ahora. So then the next nice synchronicity to the show and something really special that happened was my wife, who's a painter, I'm sure Fernando mentioned, pick out that part. She was having an exhibition in Paris, and we used that opportunity to come see the museum for the first time in person, and it happened to be Holy Week in Malaga, by coincidence. And what a magical, amazing time to visit Malaga.
Sí, y otra coincidencia que resalta Mark, que surgió en el transcurso de montar y preparar la exhibición, fue que a raíz de una exhibición que su mujer Marian, que también es pintora, como ha dicho Fernando, tenía en París, aprovecharon para luego desplazarse a Málaga para conocer el museo en persona, y esa feliz coincidencia quiso que vinieran en el momento de la Semana Santa. Como dice Mark, fue realmente un momento mágico e increíble de poder vivir a esas manifestaciones que tenemos aquí en Málaga en ese momento. I became kind of obsessed with the processions and wanted to make sure to see them all. Alicia worked very hard to help me see as many as possible. I just found them so emotionally moving, so beautiful. It was a full moon out late at night, the processions going by. It was amazing. Sí, dice que se obsesionó rápidamente con querer verlas todas, porque eso es un objetivo bastante difícil, viendo tantas. Realmente le parecieron esas procesiones de Semana Santa tan emotivas y a la vez tan bellas. De noche en Málaga, con la luna llena, que fue realmente una experiencia para él extraordinaria. And during that week, we were very lucky. Fernando organized a lunch with Antonio Banderas, and he shared some stories of his childhood memories of participating in the processions and just how emotional it was for him and how he likes to return. It was such an important part of his life. It's really special too. Y otra gran suerte, dice Mark, que tuvo esas semanas fue que Fernando Sánchez pudo organizar un almuerzo con Antonio Banderas, que compartió con Mark todos sus recuerdos de participar en las procesiones de su infancia, de lo emotivo que era para él y que explica en cierta medida el deseo de Antonio Banderas de poder volver cada año a Málaga, a su ciudad, para seguir participando en esa manifestación. Antonio Banderas nos está hoy mandando mensajes para que los transmitamos a... Antonio Banderas. En el sur, la posición se ha puesto a mandar. He's read the newspaper, knowing the local newspaper soon, knowing that you're here. He's been sending messages for you through Fernando. And then seeing the museum in person, it's very exciting just to start to imagine my work in that space. Was very exciting. Y en ese momento, esa famosa Semana Santa de este año, le permitió ver el espacio del Museo CAC y dice que añadió, digamos, esa expectativa, esa ilusión de pensar cómo su obra quedaría en esas bellas paredes, que añadió, digamos, fue otro elemento muy emotivo y estupendo de esa visita. And many emails later, we're here. Y muchos correos electrónicos posteriores y la han traído aquí. Muchas gracias. Una pregunta quiere pasar, pues, adelante. Tengo un par de preguntas. Primero el valor de los seguros de la exposición y luego Mark Ridings y si es la retrospectiva más importante que se ha hecho en su carrera. I'm sorry, could you repeat? Perdón, ¿puedes repetir? Porque no le he oído muy bien. Primero el valor de los seguros de la exposición. Los seguros. ¿Qué valor tienen los seguros de toda la obra? Sí. Y después a Mark Ridings y es la exposición más importante que se ha hecho de su retrospectiva, la maleta más importante. Sí, él lo considera, ¿no? Lo más importante. First question has to do with insurance for the exhibit, which is for Fernando. And the second, Mark, will be for you, if you could believe, consider this is really the most important exhibit with perspective of your work. Son muy grandes. Estamos ante una de las 3 o 4 exposiciones en valor de cotización de coleccionista para seguro más altas. Al lado de la de Richter, Luis Bourgeois y McCarthy, de este orden. Pero me vas a permitir que no te diga la cifra, porque son muy caros.
pero quizá no sea relevante decir en cuánto está asegurado. Para nosotros ha sido un esfuerzo importante, sobre todo porque además no está todo cobijado bajo una única compañía, sino que obviamente muchos coleccionistas nos han impuesto su compañía habitual y estamos trabajando con 6 compañías diferentes, todo el mundo. I was interested in knowing if for you, this is the most important. Without a doubt, I mean, it's again such a comprehensive collection of my work. Definitely, it's like I have my last museum shows were in the United States, and I've exhibited so much in Los Angeles and California, all over the United States. That was one of our goals, was to have a European destination, so people on this side of the pond could see works in person. I think it's so vital to see artwork in person. There's nothing to replace standing in front of an original piece of art, and I just felt it was really important to bring that to people over here who haven't had an opportunity. Sí, dice que finalmente es una de las grandes importantes condiciones, en particular en cuanto que abarca, digamos, la visión tan general de su obra. Ha habido otras muy importantes en Estados Unidos, de hecho hasta ahora eran todas en Estados Unidos, en Los Ángeles y en otras ciudades, pero quería particularmente dar la posibilidad al espectador ver personalmente, poder estar de pie personalmente delante de su obra. Creo que no hay nada que pueda sustituir esto, ver la obra en directo. Por eso tenía tanto interés en poder traer su obra y montar una exposición de este tipo aquí en Europa. Hola, yo quiero hacerle varias preguntas. Empiezo por el peso que tiene en su obra el regreso a la infancia que nos acompaña tanto en la vida, el regreso a la infancia, ¿qué peso tiene en su obra? De hecho, él a veces ha recordado que empezó a ser artista cuando de bebé rebuscó entre su pañal y de ahí cogió para sus pinturitas, ¿no? Esa última referencia la puedo repetir, que él ha escrito. A veces ha recordado que empezó a ser artista cuando de bebé rebuscó en su pañal y hizo pinturitas con lo que había dentro del pañal, ¿no? ¿Pinturita? Sí, pero no como después la infancia, de hecho los personajes, cómo están, qué peso tiene la infancia en su obra. He's got several questions. The first being, I'd like to know for you, what is the importance of return to childhood? And it just cites something that I think he's read, I don't know if it was written by you or my biographer, that your first artworks were when you were a baby. Stuck your hand in your diapers, and those were your first drawings. I really look forward to talking about it. Sí, tenía mucho interés en hablar de eso, de sus pañales. That was from my brother. Eso fue su hermano, ¿no? So the question is, how important is it? Yeah, exactly. Well, And return to childhood, in particular in your work. it's not a conscious intention, it's just something that happens as I make my work. It's not something that's a premeditated intellectual decision. It's just who I am as an artist. Sí, dice que sí, que está ahí, pero que no es el resultado de una decisión intelectual premeditada. No vuelve a la infancia, digamos, con una intención consciente de hacerlo. Dice que sencillamente surge y eso es él como artista. La pregunta que se la han hecho en muchos sitios es recordar cómo fue su colaboración con Michael Jackson en la obra que tenemos ahí en la exposición, ¿no? Y ya que estamos hilamos a los reyes del pop, a Michael Jackson con Lady Gaga, ¿no? Su impresión cuando vio a Lady Gaga de esa guisa, ¿cómo fue también, no? Yeah, so the second question, he believes that maybe you've been asked this time. He's interested in knowing how was your collaboration with Michael Jackson for cover of Dangerous? This is on exhibit. And then linking that to pop artist Lady Gaga.
I have no connection to Yeah. it was really interesting to meet, Michael Jackson in person. We only met one time in person, but you get a sense of a person by meeting them. And I think that the things that happened to him, in the media were really unfortunate, because I believe he was a caring, good person, and I don't believe he did any of the things he was accused of, because of the fact that I got to know him a little bit in person. But the work I did for him was started off just with the idea of the earth in danger was the overall theme, and from that I was free to kind of do whatever I wanted to do, and was fortunately pretty free to do that. Earth and danger, that was the initial requirement. Sí, dice que fue muy interesante conocer a Michael Jackson. Estuvo solamente una vez con él, pero él cree que ese encuentro, ese solo momento, le permitió tener una idea, captar un poco el sentido de quién era Michael Jackson, y cree que Michael Jackson era una buena persona, no piensa que fuera capaz de hacer esa cosa de los que posiblemente fuera acusado. El resultado de ese primer encuentro fue la idea, se planteó la idea inicial de partida, que era el planeta en peligro. Y a partir de esa idea, Mark tuvo plena libertad de desarrollarla. Yo quiero hacer otra pregunta, si es posible. Sí, sí. And the second part of the question is, what did you, the relation with Lady Gaga was, what was your reaction when you saw her dressed with a I don't really, layers of meat? I don't want to publicly criticize Lady Gaga, but it was unfortunate that now when people see my work, that's what they think of. That's unfortunate. And people on a very superficial level just think Lady Gaga. That's a great thing. Yeah. Sí, no quiere criticar a Lady Gaga. Sin embargo, piensa que quizás fue o es desafortunado que a raíz de esa vestimenta de Lady Gaga, cuando se ve su obra, existe esa asociación que hace la gente. Él piensa de manera un poco superficial. Maybe it's important to mention that my painting came first. People who are aware of that. Yeah. Sí, quizás solamente añade que puede ser importante señalar que su obra fue primero. Y los que lo saben, obviamente, ya entienden de dónde viene lo de Lady Gaga. Me gustaría también preguntarle por qué se fija en la figura de Abraham Lincoln, que está tan presente. Y ya que estamos, Abraham Lincoln fue el primer presidente del Partido Republicano. Le pregunto inevitablemente por el último partido que ha colocado, el último presidente que ha colocado el Partido Republicano, que es Donald Trump. Hablamos primero de Lincoln y después de Trump. Another question is interested in knowing the cause for your interest in Abraham Lincoln. And Abraham Lincoln, the first American president of the Republican Party, and linking the Republican Party to our current president, Mr. Trump. Wow. That's a different. Well, first of all, I get asked the question why I put Abraham Lincoln in my art, and I communicate visually, and in a situation like this, it's difficult for me to put into words, so I don't even try. And I've answered the question many times. All you have to do is read about it and answer that question. But I can respond to Sí, en cuanto a la pregunta acerca de la importancia o el porqué de la figura de Abraham Lincoln en su obra, es algo que le han preguntado a menudo. Él comunica
visualmente, como artista comunica visualmente. Y verbalizar en este momento, digamos, la fuente, las razones, el porqué, pues es complejo. Como ya lo he explicado en otras ocasiones, pienso que lo mejor es que se busque, digamos, las referencias donde figuren esas explicaciones. And the connection between Abraham Lincoln as a Republican and Donald Trump as a Republican, I wish I could give a history lesson in how upside down that is, but I'll leave it to somebody else to research. But there is no connection. But just speaking to Donald Trump becoming our president, it's truly a nightmare, and nobody I know is happy about it. It's hard to believe there are any people who support him, because I've never, well, I guess I've met one. But all the people I know, nobody is happy about it. It truly was a dark day that day was elected. People always remember 9/11 as such a horrible day in American history, but for me, the worst day was 11/9, the day I woke up to him being our president-elect. It's truly a horror, and not just for America, but for the world. Sí, en cuanto a, digamos, la relación o el hecho de que Abraham Lincoln del Partido Republicano y Donald Trump del Partido Republicano, dice que para realmente explicar esa situación que él dice que como una situación actual o al revés, necesitaría un doctor en historia para hacerla. Pero que el hecho de que tengamos en Estados Unidos el presidente Trump es una auténtica pesadilla. Él no conoce a nadie, bueno, dice que conoce una sola persona que está satisfecha con esa reacción. Obviamente ha habido más porque ha sido elegido. Dice que para él hablamos del 9 de septiembre como aquel día peor de la historia de Estados Unidos. Para él, el día todavía peor es el 9 de noviembre, cuando se despertó, sabiendo que Estados Unidos los norteamericanos había elegido a Donald Trump como su próximo presidente. Lo cual, como norteamericano, comparto totalmente. Una pregunta por aquí. El siglo XIX estaba muy presente en la obra de Ryder, pero también en Málaga especialmente. En varios museos como el Thyssen o la Aduana que acaba de abrir, hay obras de Muñoz de Gres, Moreno Carbonero, que son muy similares a algunas obras de Ryder. Él es consciente de esta similitud y cree que su visita a Málaga cambiará algo su arte o le influirá de aquí en adelante. The 19th century art is very present in your work. It's also very present in the museums in Malaga. We have the Thyssen Museum with interesting collections of 19th century art, Andalusian art, and Spanish art. The recently inaugurated Museo de la Aduana, our fine arts museum in Malaga, also contains the work of interesting local painters, Muñoz de Gres, Moreno Carbonero, which to a certain extent have similarities to your work, the gentleman points out. He's interested in knowing if you are aware of similarities, and if you believe that perhaps your presence, having gone through Malaga with your exhibit, might have an impact on your work. Unfortunate things about traveling for exhibitions like this is that I spend my time doing what I'm doing right now, and I'm very envious of some of my friends and colleagues who are out looking at museums. That's where I much rather be, and of course it's a big influence where you go and what you see. Sí. Dice que desgraciadamente el viajar por el mundo, montar exposiciones,
desgraciadamente en el buen sentido, tienen que pasar un tiempo haciendo lo que estamos haciendo aquí. Mientras que otros que le han acompañado están viendo esos museos y esas obras de arte a las cuales usted hace referencia. Dice que efectivamente él le gustaría también poder estar viendo esos museos y no hay duda que ver otras obras de arte siempre ejerce una gran influencia. Bueno, me gustaría saber un poco cómo empezó dibujando de pequeño en el colegio, porque he leído que en el colegio le gustaba hacer dibujos extraños como autorretratos con un tercer ojo o un perro con los intestinos afuera, y creo que eso en el colegio no estaba bien visto. Y como yo soy profesora y justo a mí me gustan los alumnos que hacen cosas así, quería saber qué pensaban sus profesores y cómo empezó. She's interested in knowing a little more about your beginning to drawing. She's read that you started drawing as a kid at school, and that you were interested in like drawing strange things, for example, self-portraits with a third eye, or if I've understood more about the organ, we're interested in outside the body. She's a teacher. She's very interested in fomenting drawing amongst children, but she believes that the kind of drawings that you might have been producing, teachers in general might think these are strange or unacceptable. I suppose something that was very helpful for me was I come from a very creative family of interesting people, I guess you would say. My brother's an artist, and so all of my strange art I would make was very supported by my family. So when things might shock or scare my teachers, just found it kind of humorous. Mm-hmm. But did your teacher's reaction, do you remember? I guess I just would find it kind of humorous, and look forward to coming home and sharing how I scared my teacher. Sí, dice que tuvo la suerte de pertenecer a una familia muy creativa, su hermano por ejemplo es artista, y ahí tenía mucho apoyo, entonces le gustaba, se recuerda la idea de que a lo mejor sí, evidentemente sus profesores estarían un poco horrorizados, ¿no? Por lo que veían que dibujaba, y para él era como una diversión, ¿no? Esa reacción horrorizada del profesor y poder volver a casa y contarlo como un acontecimiento divertido del día. I mean, I had a full range of teachers. Yeah. All full range from supportive. Ella está también matiza que hubo durante su infancia, bueno, todo el abanico, ¿no? De diferentes tipos de maestros, algunos que la apoyaban y otros totalmente, digamos, horrorizados y que rechazarían al principio ese tipo de tentación. Gracias. Y otra última pregunta. Tengo entendido que desde pequeño también creció cerca de donde construyeron Disneyland, Disney World, y que ese mundo que le produce a él, porque sé que algunos artistas de esa corriente del surrealismo pop están un poco como en contra o decepcionados porque les mostraban algo muy bonito, pero la realidad que había afuera no era esa. She also read or believes that you grew up near Disneyland, where Disneyland was built in California. Is it Disneyland or Disney World? And she seems to also believe that other artists associated to what is known as pop surrealism kind of reacted against precision. We all know is very beautiful on the outside, but or this secluded area or exclusive area of fun, pleasure, and on the outside, the real world is completely different. Well, To this? I grew up all over the West Coast, not right next to Disneyland, but we did go there. Yeah. It's definitely an influence just by having gone there, like everything else. There's a very superficial, low level in Disney mythology of the simple good versus evil without any kind of complexity.
I think that's what artists are rebelling against, is that simplistic way of seeing life, as opposed to, like the animation films like Miyazaki, the Japanese anime that has a much more complex and interesting way of seeing the world. Sí, él creció realmente a lo largo de toda la costa este, no solamente, no al lado, digamos, de Disneyland, aunque fue, obviamente, como niño. Y ya en sí, el hecho de haber ido supone una influencia, como todo, en el fondo, lo que hacemos. Él cree que la referencia que usted hizo en cuanto a la negativa o la reacción negativa de artistas asociados al movimiento surrealista pop en contra de lo que se ve en Disneyland es en cuanto a que ese mundo a nivel superficial del bien contra el mal, tanto como el blanco y el negro, cuando en el fondo del mundo la vida en sí misma no es tan blanco y negro. Y que dice que estos críticos, digamos, favorecieron más un tipo de manifestación en cuanto a la película de animación japonesas, anime, en lo cual ya se muestran y se intenta trabajar con la complejidad de la vida, que no es algo tan de buenos y de malos, tan líquido y claro. Gracias. Nada más. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a Armand por su implicación y por su entrega. Muchas gracias a sus analistas, a Marian y a todos los que habéis hecho posible este gran proyecto. Nos vemos en parte.